Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse. La lectura, el leer, aquellos que hemos leído, leemos desde chiquitines, pues sabemos apreciar lo que es el tacto de un libro, ¿verdad? Y dirán alguno de ustedes, pero bueno, qué antigua, si hoy leemos también en la tablet, en fin, los libros electrónicos, pues sí, hay muchísimas experiencias de lectura, pero los libros nos siguen acompañando, se publican muchos al año en España, que es de lo que vamos a hablar, no solamente de los del mundo, nos vamos a centrar en España y nos vamos a centrar en dos autores que nos acompañan hoy. Comenzamos. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Bien, pues comenzamos por el chico de la reunión, que es Miguel de los Santos, escritor, periodista, incansable viajero, y hoy se acerca hasta este plató de televisión con una novela. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, María José. Qué barbaridad, después de los relatos de Mi Memoria, porque sí que has escrito sobre tele, sobre radio, lo hemos comentado aquí, llegas con esta novelita coleccionable de bolsillo, vean ustedes, El fabuloso mundo de Mateo Benavides. ¿Cuándo comenzaste, Miguel? Pues fíjate, me alegra que hayas hecho referencia a Relatos de mi memoria, porque ese libro lo escribí como consecuencia de esta novela. Esta novela estaba escrita mucho antes. ¿Qué me dices? Y entonces un editor, cayó en sus manos el borrador a través de un amigo común que tú bien conoces, Federico Sánchez Aguilar. Hombre, sí. Se la leyó, el hombre le entusiasmó, cosa que todavía no he terminado de digerir, Sí. y se presentó a verme un día con intención de proponerme la publicación. Pero en aquella reunión me sugirió, ¿no convendría que antes hicieras algún libro relacionado con tu profesión, tus relatos, tú que has vivido tantas experiencias, la radio, la televisión, etcétera? Y la verdad es que en principio me daba mucha pereza, María José, pero cuando me puse a ello me divertí mucho haciendo los relatos, ¿no? Y bueno, se sacó el libro y como consecuencia del compromiso, pues inmediatamente después ha puesto en marcha la novela, que se va a presentar en la Feria del Libro. Qué bien. Y bueno, esperemos que tenga un recorrido Seguro medianamente que sí. decente. Seguro que sí, de ello hablaremos y mucho en este programa. Nos acompaña también Susana Cañil, ella es escritora. La verdad que es una maravilla seguirla por redes sociales, si no lo hacen, yo la verdad que les sugiero que lo hagan, porque regala con mucha generosidad todos los días sus cañilismos, tienes también aforismos, unas frases que nos invitan a la reflexión, pero desde un punto de vista siempre positivo, hasta los más críticos. Susana, bienvenida. Muchas gracias, María José. Siempre es un gusto visitar los platos de vuestra tele, porque me tratáis tan bien que estaría todo el día aquí. Qué menos, es que tienes una visión positiva, porque hasta en la crítica, y mira que hay veces que tratas temas duros, pero son pequeñas frases que, bueno, sí que se entienden a la primera, pero luego te apetece leerlas, releerlas y hasta intentar aprendértelas. Sí, incluso además si las lees en distintas épocas de tu vida, estoy segura de que te dicen, te soplan cosas distintas. ¿Aforismos o cañilismos? O los dos, ¿por qué elegir? Pues en realidad son aforismos. Esta mañana un seguidor que estuvo hace poco conmigo me decía, dice, me recuerdan a las greguerías. Y yo decía, madre mía, menuda comparación. Ojalá yo fuera Gómez de la Serna o Quevedo o Góngora o el mismo Shakespeare. Me parece una comparación de muy altos vuelos, ¿no? Ojalá. Pero bueno, sí es cierto que creo que lo hago con dignidad, ¿no?
Ser o no ser, lo hablaremos en este programa. Exactamente. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Estamos hablando de palabras, del lenguaje, de la comunicación, con Santiago Alonso, que es autor teatral, escritor y poeta, y que siempre nos regala una poesía para comenzar. Rutina. A veces, tan solo a veces me siento en la agonía de mi retrato como antaño, con el paso del tiempo en las arrugas y la sutil vejez que no perdona. Y te contemplo y me contemplo en el silencio de nuestra rutina, tú a lo tuyo, yo a lo mío, y esta monótona costumbre que nos mantiene unidos. Quisiera hablar y preguntarme incómodas cuestiones que no vienen al caso, pero tal vez sea mejor callar. Es hora de la cena y empieza ese programa que nos mantiene distraídos, dejando por inercia pasar el tiempo, siguiendo la corriente de este sinsentido. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Comenzamos con Susana Cañil, recuerdo que nos acompaña también Miguel de los Santos. Susana, en el principio, bueno, pues brevemente hacía referencia a las numerosas publicaciones, ¿no?, que hay cada año en España. Se sigue editando mucho. Sí, se sigue editando mucho. Y sin embargo yo creo, fíjate, que España no es un país de grandes lectores. No, no lo es. Creo que la gente colecciona libros. Es cierto, es que yo voy a muchas casas y lo que veo son grandes estanterías, todo muy bonito. Además, yo no sé vosotros, ¿no?, pero cuando ves en una casa los libros perfectamente colocados... ¿Y por colores? Y por colores, que es que eso ya es terrible, ¿no? Dices, en esta casa se lee poco, porque en la mía los libros están por todas partes, desordenados. Tengo libros hasta en el baño. Claro, y además hay sitios en los que no caben, ¿no?, y entonces los tienes que empezar los vas a poner. poniendo unos Pero eso son costumbres, permitirme que intervenga. Sí. Porque yo, en mi casa no hay un solo libro que no haya leído, y hay unos cuantos. Entre otras cosas porque jamás me compro un libro que no vaya a leer. Esa es la verdad. Soy un caprichoso. Pero están ordenados. Y están ordenados porque yo releo. Por ejemplo, La hojarasca, de García Márquez. Lo digo porque es lo más reciente. La he debido leer 5 veces. Fíjate. Y claro, cuando quiero echar manos de ello, a mí me pone muy nervioso estar buscando, rebuscando y tal. Y entonces yo tengo por autores. Y sobre todo, aquellos que sé que voy a releer más de una vez, los tengo en una librería concreta. Preferente, digamos. Y además lo tengo a la vista de donde yo me siento normalmente. Para en que mi no se te casa, despisten. Porque, porque me tientan. Y a Qué veces, bueno. que es lo que me pasó con La hojarasca la semana pasada, no sé por qué, de repente dije, La hojarasca, cómo me sedujo aquella novela, porque todo el mundo habla de 100 años de soledad y toda esta historia, pero la quinta esencia de Márquez está en La hojarasca, que es una novelita pequeña, pero esa prosa es inimitable, o sea, es insuperable. Bueno, perdonad. No, está muy bien la reflexión que haces, porque pensando en ello, tengo libros en casa, también en la oficina, en fin, en muchos sitios, y sí que es cierto que hay algunos que no los voy a tirar ni los voy a regalar, porque, bueno, les tienes un cariño, pero no me va a apetecer leerlos nunca, ¿no? Claro. Entonces es verdad que esos ocupan unos sitios que son menos preferentes. Exacto. Eso sí es verdad. Sí. Incluso como referente o consulta. Yo ahora, a propósito de la novela, porque claro, esta novela ya hablaremos cuando tú lo consideres oportuno, tiene muchos referentes del llamado realismo mágico, del cual soy yo un seguidor desde que lo descubriera ya por los años 70. Es un movimiento literario nacido en los 60 y tal, con los Borges, Bioy Casares, bueno, aunque el origen del realismo mágico está en Cervantes. El Quijote es el troquel de donde nace en realidad el realismo mágico, esa es la quinta esencia, ¿no? Entonces, incluso como para consultas, o sea, yo de repente digo, había una frase curiosa, un aforismo en cierta novela de Vargas Llosa, La Casa Verde. Me gustaría echar mano de ella porque creo que por ahí le va a venir bien al personaje tal.
Y entonces me voy a ella, la busco y la encuentro. Es decir, tener los libros que a ti te han dejado un pozo por cualquier circunstancia o razón o por el simple placer del estilo. A mí me seduce el estilo. El estilo. Yo no soy un lector de finales misteriosos ni de sazón por cómo terminará esta historia. Yo me recreo en el estilo. Lo que me gusta es que me esté empapando la manera en que me lo cuentan. Pero tú crees, como decía Susana, ¿no?, que hacía una reflexión, una cosa es tener orden, que lo tienes tú en tus libros y lo podemos tener, y otras casas que se ve que se han decorado con 1 metro de libros rojos, otro metro de libros verdes, otro de azules. Incluso por grosor, Sí, por tamaño. Entonces, ¿en España se lee o seguimos leyendo muy poco, Miguel? En España se lee pocos libros porque además ha surgido la tecnología para fastidiar un poco el placer de leer. Yo tengo una hermana que lee mucho, pero lee en la dichosa tablet y me pongo de los nervios. Porque no concibo la lectura con una herramienta tan fría como es una pantalla iluminada, que no puedes pasar hoja, que no puedes palparla, que no puedes luego recrearte, mirar el lomo del libro, ese tipo de cosas, volver página, tienes que andar manejando los botones, toda esa historia. Hasta, fíjate que Pero cuando son perdonad que os libros... dé un dato, has Sí. dicho una cosa importante al principio, de que, o lo ha dicho Susana, me parece que se leía, tú has dicho que se leía poco y tú has Sí. dicho que se publicaban muchos libros. El dato que me dieron a mí hace poco, mi editor, es que se publicaban alrededor de 90 y tantos mil libros anuales en España. Una barbaridad. Sí, hay una oferta grandiosa y además yo creo que también ahora ocurre lo que comentábamos antes fuera de plató Miguel y yo, ¿no? Yo creo que las redes han democratizado un poco el talento, quiero decir. Antes, hace 30, 40 años, a lo mejor era impensable que publicaras un libro si no tenías alguien detrás que te echara una mano, o eras el hijo de, o eras tal, ¿no? Ahora alguien que considera que tiene talento, ¿no?, pues directamente se autopublica. Y eso está muy bien con la literatura, con la música, con cualquier arte, ¿no? Pero esas mismas redes son las que hacen que afloren o aflore mucho más la mediocridad que nos consume, ¿no?, en los tiempos actuales. Y que iguala, porque has hablado del concepto democracia, ¿no? Claro. Y iguala cosas dispares. Claro. Que eso tampoco es bueno, ¿no? Yo me voy a mis épocas del deporte, ¿no?, y por mucho dicen, no, lo importante es competir. No, mire usted, aquí estamos, que los que ganan van primeros y los que no ganan van atrás. Así es. Entonces, la pregunta, Susana, es porque, claro, con tanto que se escribe y que está muy bien y que todos, si pensamos que tenemos una buena historia, el poder publicarla está estupendo, aunque la lean nuestros familiares o nuestros amigos, pero ¿cómo te haces diferente ahí para que te encuentre tu lector objetivo? ¿Las ferias de los libros, de la Feria del Libro, contribuye a ello? Mira, mi opinión particular sobre eso es, la feria es como un gran escaparate. Sí. Yo lo comparo un poco, tú que sabes que vengo del mundo de la moda, ¿no?, donde he trabajado muchísimos años, pues es como los grandes desfiles, ¿no?, de moda, ¿no? Hay que estar presente. Pues sí, ¿por qué? Porque es un escaparate al mundo y la gente te ve y tu nombre suena, etcétera, etcétera. ¿Es imprescindible o es absolutamente necesario? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque además hoy en día la labor de un editor se limita a publicarte. Es decir, el resto de la promoción, a pico y pala, tiene que hacerla el autor. Y además es que da igual que seas grande o pequeño. Es que yo hablo con autores que son bestsellers y tenemos conversaciones y me cuentan lo mismo. La promoción es tuya, del autor. Fíjate. Entonces, claro, bueno, estar en la feria, por supuesto, me parece estupendo y además te viste. Sí. Pero si no estás, tampoco pasa nada. Yo conozco la feria porque he sido visitante durante muchos años, ¿no?, desde que se inició en el Retiro, sobre todo, porque antes estuvo por la Cuesta del Moyano, Sí, y tal. Sale en mi libro La Cuesta del Moyano, como tantas referencias. Pero voy a debutar ahora como autor, presentando el libro allí, y la voy a vivir desde dentro. Creo, no obstante, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Susana, y creo que es útil
que sí, que es útil. Si existe la feria del mueble y existe la feria del diseño y existe, ¿por qué no la del libro, que es el referente cultural, yo creo, más doméstico? Sí. Los cuadros son otra cosa, las sinfonías son otras. El libro es el de consumo diario, el que puede tener... Además, el libro tiene tantas formas de expresarse, tantos formatos, tantas maneras, tantos, como diría un publicista, tantos targets a los que ir dirigidos, el mundo infantil, las señoras de cierta edad, etcétera, etcétera, que se merece un escaparate de esas dimensiones. Y luego, por otra parte, creo que ayuda a las ventas, por lo menos. Yo no digo que vaya a cubrir los gastos de una edición solo la Feria del Libro, pero siempre es una ayuda porque, quieras que no, ahí se venden más libros de los que se suelen vender normalmente en una tienda y tal, ¿no? Siempre hay una salida. Yo lo veo por mí mismo. Yo como lector, entonces cada año que he ido, cada edición de la Feria del Libro, la verdad es que he vuelto con los brazos destrozados por las bolsas con los libros que me llevaba, que normalmente no te vas a comprar, porque yo voy a buscar un libro, una librería concreto, o a ver, en todo caso, qué novedades hay. Veo en esa librería, la Casa del Libro, que la suelo visitar bastante, y me acerco, y bueno, de los temas que ya me suelen gustar, miro si hay algo que me atraiga, etcétera, etcétera, y me compro un libro, me compro 2 libros, pero es que de la Feria del Libro sales con 8 o 10. Como poco. Como poco. Sí, sí. Y claro, Los que somos lectores, sí, claro, desde luego. desde ese punto de vista yo creo que está bien la Feria del Libro, la aplaudo. Es posible que después de la experiencia que voy a vivir ahora, venga otro día a tu programa, si me invitas, María José, y te diga, oye, borro lo dicho. No, pero de es momento una experiencia creo gratificante. Hombre, yo creo que estar como autor, la marca Feria del Libro, cuando dices, ahí está esta persona firmando, es algo importante y, fíjate, hay relevante. algo que compensa todo. Sí. Y es que con una sola persona que venga y te diga... Ah, sí, claro. He leído tu libro y, no sé, me ha hecho reflexionar, me ha encantado, me he reído, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y veas esa persona, no la tengas que imaginar. Exactamente, que a mí me pasa, pues eso, con muchos seguidores virtuales, como digo yo, que tengo en las redes, que luego de repente se materializan físicamente delante de la caseta. Susana, soy tal. Y dices, y te sueltan esa parrafada maravillosa, ¿no? Sí, sí. Con Esa uno experiencia solo sí la he vivido yo. Sí. merece la pena. No en la Feria del Libro, pero me invitaron a firmar en el Corte Inglés el libro de relatos, y es muy gratificante. En ese momento sientes que ha merecido la pena. Empiezas a sentir de verdad, de cerca, que ha merecido la pena el esfuerzo. Susana, ¿cuántos libros publicados? 3. 3. ¿Y estamos preparando un cuarto? Pues estamos, mira, digo, fíjate como si estuviera yo en ello. ¿Estás preparando? Es que escribir un libro, para escribir un libro, yo te lo digo ahora con la experiencia de la novela que no bueno, veas, Miguel, pero es que tú te pones a escribir y no paro. Y no paras porque... 140 y tantos personajes, sin contar los animalitos, que también los pongo en el índice. 612 páginas. 612, sí. O sea, que es una novela coral. Súper coral, sí. Sí. Pero, en fin, yo si de algo estoy satisfecho, te lo comentaba antes de entrar aquí en el plató, es de que yo mismo me sentía abrumado. Cuando terminé la novela dije, no sé si voy a generar confusión, hice el índice especificando quién es cada personaje para que no se perdieran, pero he conseguido algo que en algunas novelas corales de este tipo yo había echado de menos, y es que te pierdes en el paisaje. Cuando el paisaje tiene mucha afluencia de gente. Pero yo creo que si alguna virtud, y perdonadme la inmodestia, he tenido o he conseguido, no sé si proponiéndomelo o no, esta novela, es que no planteo personajes de paso. A todos les doy una razón de ser, y en torno a cada uno de ellos cuento la historia que tienen a sus espaldas, porque forman parte del enriquecimiento de la vida del personaje, del protagonista. Y es imprescindible justificar por qué tiene ese ascendente en él y por qué le enseñan a seguir el curso de su vida, todos y cada uno de ellos. Desde el cartero del pueblo, que es un personaje que hace reír, en fin, y que estoy seguro que los jóvenes se van a creer que era imposible que existiera un ser así, yo lo he conocido y existe, hasta pues la señora marquesa de San Lorenzo, cuya historia trágica, el drama, por cierto, amante de la poesía,
de las mazurcas a piano, de los nocturnos de Chopin, todo ese tipo de cosas, pero luego un ser humano tras ella, en ese envoltorio que acaba siendo decisivo en la vida de este pobre chico, que, bueno, pobre chico en un principio, pero que al final ese mundo fabuloso lo construye a base de generar felicidad de dentro a fuera, desde su propio corazón. O sea, él hace que ese mundo normal, que todos consideramos, esto es normal que suceda. No, no. La vida no tiene nada de normal. Cada instante, si lo sabes aprovechar, saborear y disfrutar, es maravilloso. Fíjate lo que nos ha dicho. La vida no tiene nada de normal. No. ¿Qué hablábamos antes tú y yo hace unos minutos, verdad? ¿No? Sí. Y me decías que si estaba escribiendo Sí, el otra cuarto. cosa. Y digo, sí, realmente sí, pero como bien sabes, ahora ando metida en el mundo musical. Lo puedes comentar también, está de promotora musical. Sí, haciendo giras, he estado hablando con Miguel sobre eso, ¿no? Y claro, eso me tiene un poco absorbida. Pero bonito, ¿verdad? Muy bonito, un mundo que no conocía en absoluto. Pero bueno, creo que voy de la mano del mejor en ese sentido para aprender. ¿De Miquel Barça? De Miquel Barça, que es el manager de todos estos cantantes, ¿no? Y grupos musicales. Y yo creo que está siendo una experiencia muy, muy positiva y muy enriquecedora. Y además también como hacéis algún que otro viaje largo, porque habéis estado triunfando con Trigo Limpio en Ecuador, pues desde luego, fíjate, si Miguel dice que se leía entre un país y otro, pues a ti te da tiempo también a escribir, ¿no? También. Es que es uno de los lugares donde mejor se puede leer. ¿El avión? Sí, sí. Si te aíslas, porque no tienes otra cosa que hacer, ver los rollazos de las películas, ponerte la música que te atonta y tal. El vecindario. El vecindario, las comidas, las interrupciones. Yo aprovecho los largos viajes toda mi vida para leer. Creo que es donde más horas le he echado a la lectura, en los aviones. La otra cosa es escribir, porque eso ya es más complicado. No, yo sería incapaz de ponerme a escribir ya, nada coherente. Claro, es otra cosa. Yo coincido con él, es más complicado. Eso requiere... Un poco de aislamiento, ¿no? Sí. La tarea de escribir creo que es un acto muy íntimo, ¿no? Como... Tiene su liturgia. Sí. Tiene su liturgia y sus impulsos. Hay veces, yo admiro, por ejemplo, creo que era Gabriel García Márquez quien decía que él escribía una cuartilla diaria, pero eso sí, impoluta, impecable. En cuanto tenía una manchita, una línea o lo que fuera, la rompía y la reproducía, etcétera, etcétera. Pero a mí esa fórmula tan cartesiana de marcarte un trabajo, fíjate que es uno de mis grandes referentes, ¿no? Pero me cuesta creerlo y lo admiro porque es una necesidad espontánea. Hay días en que dices, salgo y te pones a la máquina, porque yo escribo a máquina. ¿A máquina? Perdona, a máquina, querida. Bueno, Manuel Martín Ferrán escribía a mano, con pluma estilográfica. Bueno, y Cela también. Cela se escribió la colmena con pluma estilográfica. O sea que yo todavía soy un avanzado al respecto. Sí, sí. Luego me lo paso a ordenador, pero no sé pensar con el silencio del ordenador. Necesito el teclear. ¿Por qué? Porque me he pesado, y además en la misma máquina, la última que tuve de los últimos años, que ha viajado conmigo por todo el mundo, una portátil, porque necesito el sonido del teclear. Estoy acostumbrado de que todas las crónicas, los reportajes, todo lo he hecho ahí. ¿Y para ti escritura significa? En el ordenador lo utilizo para enviar mensajes a los amigos, cartas, en fin, etcétera, etcétera. Pero en cuanto tenga que imaginar, necesito. ¿Y es eléctrica o cómo es? No. La o sea, normal, ¿y tienes los carretitos esos? Y además, como casi todos los periodistas que no hemos aprendido mecanografía, pues con 4 dedos, ¿no? Para no, yo uso uno más que los normales. Los normales hacen así, yo no, yo uso 2 y a veces 3. Bueno, entonces es un adelantado. Un avanzado. Pero es una liturgia increíble. Es que ha dicho antes Susana una cosa que le quiero regalar, porque si a ella le gustan las frases y los aforismos, yo cierro aquí la sugerencia de la novela, que os puede dar un poco una idea, porque claro, explicar de qué va esto... Bueno, lo vamos a explicar ahora en un rato, algo, sí. Yo termino aquí, porque es una frase que sitúo en el contexto de la novela, diciendo, porque la aventura de la vida no deja de ser como un largo viaje donde lo más excitante no está ni en el punto de partida ni en el destino final, sino en el recorrido. Claro. Tenía que encontrar algo para explicar Claro. el sentido de la novela, de qué va la novela.
va de eso. La travesía de la vida. La travesía de la vida a través de un personaje con el que mucha gente se identificará y su encuentro con otras tantas vidas que la enriquecen, que la entorpecen, que crean el dolor, la fascinación, las expectativas, el desengaño, el desencuentro, el amor imposible, el amor imprevisto, la lealtad, la amistad. La vida misma. La vida misma. Todos esos valores que además hemos ido dejando atrás a cambio de otras prebendas que hoy día disfrutamos, pero que no sé yo hasta qué punto merecen la pena. Yo por lo menos he intentado rescatar ahí, dejar mi pequeño testimonio por los años vividos, para las generaciones que no lo conozcan, de lo que ha sido la vida en España a partir de la Guerra Civil. Ese es el contexto, con todo el recorrido histórico de la reconstrucción, de las primeras elecciones, la transición, la democracia, el asentamiento de la nueva sociedad y luego como ya el salto mortal hacia adelante, un gran viaje que se permite el protagonista a esas tierras que tanto quiero y tanto conozco, que es América, fascinado por la Expo del 92, no se conforma, como es un vitalista, con ver aquello en miniatura, sino que se va a vivirlo. Y hablando de tus libros y de los libros y de la Feria del Libro, una de las características de este muchacho que nace en una cueva durante un bombardeo de la Guerra Civil en un pueblo y tal y cual, es su fascinación por aprender, por observar y por leer. Es un gran lector. Eso me da pie a introducir fragmentos favoritos de poemas, de novelas, de tal, que juegan con la vida del personaje y de sus otros componentes. Susana Cañil, de la moda a la escritura, de la escritura a la música, pero supongo que sin dejar la escritura, ¿no? No, no la puedo dejar porque yo necesito escribir como, no sé... Yo te veo que es una necesidad vital como para el que ti. se deshace de la sangre por la noche y tiene que volver a renovarla por la mañana, pues algo así, ¿no? Yo necesito escribir. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues aparte de con mis frases, volcándolas en las redes sociales todos los días, eso sí que es una... me lo marco como algo muy constante, pues también a través de mi blog, que sabes que tengo, y ahí un poco vuelco, como nadie me marca normas, ahí bueno. me las marco yo, pues hablo de lo que quiero, cuando quiero, y suelto todo lo que tengo dentro, que a veces es pues una terapia maravillosa, ¿no? Porque eso no necesitas al psicólogo, ¿no? Sueltas ahí todo. El otro día, hace poco, entrevistaba a Carmen Posadas para mi blog, y me decía lo mismo, dice, es maravilloso escribir, dice, porque si alguien te cae mal, dice, lo colocas de personaje, dice, lo pones verde, lo matas, haces con él haces lo que quieres, dice, y eso libera. Pues con la de personajes que tiene Miguel... Sí, pero os voy a decir una cosa, y supongo, no sé si a ti te habrá pasado, a mí me ha sucedido en esta primera experiencia de narrativa de ficción, que eso es muy distinto a lo otro. El personaje que puede con tu voluntad. Ah, sí. Dentro de este libro el protagonista es el tal Mateo Benavides, pero las 3 o 4 personas que lo leyeron, entre otros Luis Alberto de Cuenca, que se lo pasé a él, Le quiero mucho a Luis porque me Alberto. interesaba mucho, antes de lanzarme al vacío, saber si merecía la pena. Y me devolvió el borrador con una nota que la tengo ahí, que en fin, mi encargada de prensa la está utilizando para invitar a ir a la presentación. ¿Hace bien? Porque es una maravilla lo que dice. No me lo creo, pero bueno, se lo agradezco. No, Luis Alberto no dice lo que no piensa. Yo se lo pedí, por favor, que no dijera y tal. Bueno, pues hay un personaje ahí que es un tal Freddy, el Machuca, se le llama así, que es uno de los amigos, de los 2 amigos íntimos de Mateo desde la infancia hasta un momento determinado, que me surgió como comparsa, necesitaba un amigo para él, además de otro que ya tenía, y aparece Freddy el Machuca. Bueno, aparece Freddy, el Machuca se lo ponen los otros 2 amigos por una cosa que, en fin, muy sudamericana, y es que los sudamericanos no dicen machácame esto, dicen machuca, machuca. Entonces él, bueno, se ha criado en Bolivia porque el padre y tal, es otra historia paralela, y en un momento determinado que vive con unos frutos secos y ellos que están en la posguerra, aquello no lo huelen ni por asomo,
pues este chico viene, que es hijo de diplomático y tal, al colegio, y en el recreo pues saca aquello y los otros, y, oye, y les invita para hacer amiguetes y tal. Y en ese momento pues otros se lo van a comer con las avellanas, con la caja, y dice, no, espera un momento, y saca lo que le ha preparado una indiecita que se han traído de allí, bueno, no voy a contar más, que es la muchacha de la casa, pero que le ha criado y tal, y le da como un morterito y le dice, machuca más y tal. Y ya cuando se separan, pues le dice, adiós Freddy, adiós machuca y tal. Claro. Y se queda. Bueno, pues ese personaje yo no le daba una larga vida. Yo, en fin, quería un compañero más por una serie de juegos que necesitaba. Se fue apoderando de mí y al final, empezando por Luis Alberto y terminando por mi nuera, que es una argentina de 40 años, los dos me dijeron, oye, a mí el que me fascina es Freddy el Machuca. Qué bueno, qué cosa. Por cómo está descrito y tal. Y yo mismo me di cuenta porque no pensaba darle todo el juego que da y al final se convierte en un coprotagonista ahí muy fuerte. Con mucha... Es que lo que yo digo y es que cuando escribes, cuando escribes y publicas, una vez que eso sale ya fuera, ya el libro deja de ser tuyo y se convierte en propiedad de los demás. De los demás y además de cada uno con la visión particular que tenga sobre esa lectura. Es así, ya no te pertenece, ya es de los lectores. Y los lectores te van a decir, me ha encantado este personaje o este no. Sí. En fin, bueno, pues crecer, les crecen los personajes a Susana Cañil y a Miguel de los Santos y a nosotros nos crece el apetito en este programa, así que les invitamos y les proponemos ir al Restaurante Ferreiro. Vengo a hacerles una recomendación. Para disfrutar de la auténtica comida asturiana en Madrid, no duden en ir a Restaurante Ferreiro. Allí encontrarán desde los platos de cuchara más tradicionales asturianos como una buena fábada, pero entre ellos también les podemos recomendar las verdinas. No se pueden perder sus pescados, carnes, etc. En definitiva, que podrán degustar una amplia variedad de platos con las mejores materias primas. Por supuesto, no se pueden perder tampoco sus postres caseros como el arroz con leche al estilo asturiano. Además, los celíacos tienen su propia carta con platos muy variados e igual de sabrosos. Restaurante Ferreiro, la auténtica cocina asturiana en Madrid. Pueden encontrarlo en la calle Aviador Zorita, número 32, y el teléfono de reservas es el 91 553 93 42. Les repito, 91 553 93 42. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, lo que estamos descubriendo en este libro, El fabuloso mundo de Mateo Benavides, de la editorial Abomey, las ilustraciones y las que lleva, bueno, cada capítulo, le estaba viendo algo especial, pero claro, no lo identificaba con nuestro común amigo Fernando Corella, gran humorista, ilustrador gráfico, porque no es el dibujo que hace él habitualmente. Pero es verdad que todo lo que hace tiene una personalidad. ¿Y cómo llegaste a este punto matrimonial con Fernando en este libro? Pues a Fernando yo lo conocí aquí contigo. ¿Te acuerdas? Sí, aquí nos presentaste, le conocía de Así que nombre. ya sabes, Susana, lo que puede venir. Claro. Sí, claro. Le conocía de nombre, pero cuando llegó el momento ya de lanzarse a tal, le dije, bueno, va a ver la portada y tal y cual. Y se me ocurrió, dije, hombre, Fernando, que me gusta tanto su estilo y tal, voy a llamarle, a ver. Y tengo que decirte que no me lo esperaba, pero no ha querido cobrar por hacerlo. Es que Fernando es fantástico. Lo tengo que decir porque las cosas son como son. Y Fernando hay poca gente así. Da unas lecciones pero de vida. Pero es que en pocos días tenía encima de la mesa media docena de propuestas de portada, que al final esta fue consensuada por mis hijos, por el editor, por no sé quién. Había otra que yo tenía mis dudas porque tiene mucho que ver con un momento de la melancolía que arrastra este personaje entre sus otras, la única melancolía que llevará hasta el final de su vida, y tiene que ver con unos almendros y una rama de almendro y tal, y entonces me hizo una verja
como de una casita de pueblo, con una rama de almendro cruzada, tal, y a mí me gustaba mucho por la sencillez. Pero todos los demás, esta, tiene sentido, porque representan, en fin, tres formas y valores de la vida, los tres amigos. Y hay un capítulo, yo creo que medio divertido. Yo por lo menos descubrí a mi mujer, cosa rara, porque es una crítica feroz conmigo, con todo lo que he hecho en mi vida, riéndose a carcajadas, y estaba en ese capítulo, que es bastante divertido. Es una de aquellas fiestas que se hacían en los universitarios, en las casas y tal. Te decía lo de Fernando Corella, no porque no cobre, que hay que cobrar porque hay que vivir. Yo le dije, por el amor de Dios. Pero Fernando, digo que da unas lecciones de vida, porque es verdad que él ha trabajado con mucha intensidad, a mucho nivel, y te explica el momento en el que él decidió hacer lo que quería hacer dentro del orden que podemos todos en la vida, ¿no? Y tal como él lo cuenta, dices, es verdad, hay ciertas expresiones que no tenemos por qué soportar. Sí. Pero os voy a decir una cosa que a mí... ¿Y él haría esto, o lo ha hecho, porque ha disfrutado haciéndolo? Sí, pero os voy a decir algo más sorprendente todavía. Cuando vino ya con tal y teníamos que debatir, pues nos fuimos a tomar a un bar unas cosas, llevamos allí en una mesa con el editor, con uno de mis hijos y yo, y estuvimos mirando todo, y de repente empieza a comentar, no, es que esto es porque pom, y entonces empiezo a darme cuenta que se ha leído el libro de arriba a abajo. Claro. Y yo decía, pero... Y ya le dije, pero Fernando, ¿te has leído la novela entera? Claro. Pero si hace un mes que te la leí. Porque es que me decía detalles que si no te has leído, ni yo me acordaba, lo recordaba cuando él me lo decía. Me decía, porque es que el momento en que la abuela le lleva al colegio de las monjitas de la Caridad al niño, y la superiora tal, el niño no quiere no sé qué, pero sin embargo le fascina el que ha visto la película de tal y no sé qué. Y te creo, porque él ha hecho lo mismo con mis libros. Claro, y entonces y te yo saca las le dije, frases Fernando, y te por dice, favor, y el editor se quedó de una pieza. Y salimos los dos después, mi editor y yo, Agustín, comentando que, tío, es un fenómeno. Se ha leído la novela de arriba abajo. Y contigo dices que igual, ¿verdad, Susana? Igual. Yo, claro, llegó a sus manos los libros, vino a mis presentaciones y tal. Pero bueno, hay tanta gente que se lleva los libros y luego realmente no se los lee. Y hasta algunos que te dicen, a mí hay algunos que me dicen, uy, te escucho todos los días. Yo ahora no estoy haciendo ningún programa de radio. Y me dicen, te escucho todos los días. Digo, qué alegría. Hace 3 años que no hago ningún programa de radio. Digo, qué alegría. Que me encantan las entrevistas que haces, y les doy las gracias porque ¿qué les voy a explicar? Pues a propósito de escuchar, que sepas que has dejado huella profunda, porque no ha sido una ni dos. Varias personas a mí ya me han dicho, ya no va usted a Es Radio, no le oímos los viernes. Dice, claro, que ya no está, tal, ya no es lo mismo y no sé qué. Más de una persona. Que hacía una sección estupenda, Miguel, recordando, más tiene grabaciones, pues con todo lo que ha viajado, los personajes que ha conocido. Y luego lo sabe contar muy bien. Entonces la verdad que era una maravilla. Susana, seguro que tienes alguna pregunta para Miguel. De escritor a escritor. Bueno. Sí. Yo hay una que siempre, porque como a mí también me asalta ese pánico a la página en blanco, a cómo empiezo, ¿no? A cuando me encuentro delante del ordenador, tú en el caso con tu máquina de escribir, ese pavor a la página en blanco, a cómo empiezo, ¿tú también lo tienes? Por no sentirme sola, más que nada también. Sí, pero me dura poco. Y además creo que lo he superado. Porque me he autosugestionado diciendo, no pasa nada. Si no te gusta, rompes la página, rompes la cuartilla y empiezas. Desde que me planteé eso, no he roto la página de arranque, la cuartilla de arranque. Mira, qué curioso. Fantástico. Y haces una pregunta muy inteligente, sobre todo, como no, porque eres autora. Yo pretendo serlo, porque eres escritora. Y es que aunque hasta en el arte hay que tener la mano izquierda del vendedor desde el principio, por muy intelectual que sea tu trabajo y por mucho que te fastidie la prosa del marketing, de las ventas, del dinero, no escribo para vivir porque es imposible además, etcétera, etcétera, pero
pero es muy importante que el comprador, cuando llegue y vea la novela, primero, normalmente hace esto, a ver de qué va. Luego ve más o menos y tal, y sobre todo cómo empieza. Si le engancha el ese, no solo lo que dice, sino cómo lo dice, cómo lo dice, cómo te diría yo, le prende, le dice, ay, esto me lo voy a leer bien. Y yo eso sí lo he tenido en cuenta porque llevo muchos años metido en el marketing y en tal. Lo primero que dice aquí el primer personaje es simplemente, tiene la misma cara, coño. Esa es la primera frase. Pues sí. Pero antes, a eso le precede, el día que murió Mateo Benavides tenía la misma cara con la que llegó a este mundo en un lejano abril de 1938. 76 años después, aquella ceja singular, espesa y negra que le cruzaba la frente de una a otra sien y el enorme labio inferior que le caía, blando y húmedo, sobre la barbilla, eran como dos inequívocas señas de identidad que permanecían indemnes aún ahora bajo el rigor de la muerte y la palidez cerúlea del rostro. O sea, que nació en plena guerra civil. Empieza así. Y la primera frase que dice tal, y el que dice esa frase, no desvelo nada con lo que Hombre, voy a estamos decir. en las primeras líneas. Por Venga, eso. ahora no te pares, No, Miguel, porque... pero es que el que dice esa frase que nos tienes a las dos así. es el único personaje que queda vivo. Pero no nos hagas spoiler, No. que lo queremos leer. Sí, pero no, es que qué al susto. contrario, estoy vendiendo. Ah, vale. Nos está poniendo... Sí, Estoy claro. vendiendo, porque el que está contemplando eso, el que ha dicho esa frase, cuando nace el cadáver que tiene delante, 76 años atrás, durante un bombardeo en una cueva, es un niño de 5 años que forma parte de una familia refugiada en esa cueva, tal, que luego va a tener consecuencias con el desarrollo de la vida del niño y toda esa historia, y que va a padecer el síndrome de la envidia perenne sin motivo alguno, por ese niño. ¿Por qué? Eso es lo que no cuento. No. ¿Por qué razón? Claro. Pero en toda la novela es el único sentimiento vil que te encuentras. Todos los demás son sentimientos nobles. El único sentimiento es Me has pillado, es que estaba aquí. esa envidieja que tiene ese niño desde el momento en que ve nacer al otro. ¿Por qué? Eso es lo que... Hay que leerlo. Hay que leer. Hay que leerlo. Hasta aquí puedo leer, que diría una Mayra. novela, El fabuloso mundo de Mateo Benavides, de viajes también, porque Sí, hay mucho viaje. sí. Fíjate, hay un viaje por España de los 3 amigos, no digo por qué, ni cómo, ni qué pasa en ese viaje, y luego hay un viaje, la segunda parte, la novela por su extensión la hemos dividido en 2 partes, que son hemisferio norte y hemisferio sur, como se divide el mundo, el fabuloso mundo. Y en la segunda parte, que él ya tiene 50 años, y en fin, no voy a contar por qué razones, se hace un viajazo a América, se recorre todos los países. Y lo que más me sorprende a mí de mí mismo es que haya sido capaz en esa segunda parte de hacerle viajar por los 18 países del continente y que los 18 quedan reflejados, pero a lomos de cosas que le van sucediendo en cada uno, enlazada con lo que cada uno de esos países ofrece, tiene y da. Países que conoces muy bien, además. Claro, eso te ha llevado también quizá... esa parte me ha resultado altamente gratificante porque me ha bastado con abstraerme del mundo en el que estaba aquí e ir evocando las sensaciones que me han producido determinados lugares, fenómenos, gentes, etcétera, etcétera. Y por ahí vamos. Y hay una cosa con la que termino y no os doy Sí, más porque la tabarra. no nos das la tabarra, se os va a acabar el programa. Al dividirlo en las 2 partes, ves, ¿Sí? he tomado 2 referencias que dan una pista. Tú, que eres quien eres, especialmente. En la primera, que se llama Hemisferio Norte, que va del 38 al 67, recojo una reflexión de Benedetti. De Mario Benedetti. Al que tú has entrevistado, Al que yo he creo. entrevistado, ¿verdad? sí. Y aparece, se ve con él. Es que ese es otro de los guiños que tiene la novela. Claro, que vas cogiendo se cosas. ve con personajes reales y lo que esos personajes reales le dicen a Mateo Benavides cuando se encuentra con ellos,
Es real porque me lo dijeron a mí y lo tengo grabado con imagen. Oye, ¿no te hemos hecho una pregunta que se hace siempre? Sí, yo sí se la he hecho fuera de plató, Sí, he dicho, pero aquí ¿cuánto ahora. hay de ti en el libro? Hombre, Porque mucho, claro, tú has mucho. nacido en el 36, Sí, estás no, hablando de la 36. transición que la has Pero es vivido. del 38. Sí, pero bueno, pero tú bueno. del 36. Sí, hay 2 años de diferencia, Claro. tampoco... Pero fíjate, aquí te da una idea. Hemisferio norte. Y esta reflexión de Benedetti, mira lo que te dice. En el hemisferio norte comienza el otoño. Aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre. Y la segunda, no sé por qué página estará, porque no sé La si busco, si quieres. la Como segunda, tienes índice, tienes... Sí, hay un índice por ahí, pero lo buscamos enseguida. Este es el índice de personaje que tiene tela. Pero... Claro, es como una vía de páginas amarillas, de esas que había antes. ¿Y dónde está el índice? Que no lo Bien, sé. voy a buscarlo Al final, mira. un momentito. Y mientras os voy preguntando, ¿tú qué eres más hemisferio norte o de hemisferio sur? Tiene que leer la reflexión del hemisferio sur. Así a priori, sin ahora será saberlo. 50, ¿Qué cosas preguntas? Esto es como... Claro, tú Yo más soy del norte o del del sur. sur. Tú del sur. Sí. Pues mira, aquí estamos, segunda parte, ¿no? Estar Sí. aquí en el 347, vamos para allá. 347. Y ahí he tomado la frase de un poema de Han, que es Aquí está. Es un pensador 1963 austriaco. al 2014. Del 63 al 2014. Dice, tú sueñas conmigo en el hemisferio sur y mi cama proyecta 2 sombras. Esto tiene mucho que ver con lo que sucede aquí. Bueno, bonito. pues ahí lo dejamos. Hasta aquí podemos leer El fabuloso mundo de Mateo Benavides, el autor Miguel de los Santos, la editorial Aboney. Le dejo aquí el libro para que nos acompañe en estos instantes últimos. Susana Cañil, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti siempre. De verdad que todos los días es un auténtico placer leer lo que escribes, cómo lo escribes, con ese gusto y con esa categoría que te caracteriza. Muchas gracias. Siempre tienes una sonrisa a mano y esos ojos iluminados, de verdad. Gracias. Y ahora, bueno, la tarea que estás realizando en todo el campo musical, también cuando has venido acompañando a algún grupo, todo perfectamente estructurado, trabajado, así que lo resalto porque debería ser, pero no es lo común. Gracias. Y a Miguel de los Santos, que sabes que te queremos, te admiramos, gracias por el libro que me has regalado, que como tú también dices... A los dices, hechos me remito, quien y me la quieres dedicatoria, eres tú a mí, que me traes aquí enseguida. Hombre. Y es el primer sitio donde vengo a decir nada sobre la novela. Eso me parece muy es bien. La primera vez. Muy Y bien. no el se te primer ocurra... libro que entrego, de los que me dio todavía no me ha dado para utilizar yo en Sí. casos como este. Me dio 6 para mi familia, para cada uno de mis hijos y para mí. Y Yo soy una sobrina. he dejado a uno de mis hijos de momento sin él Has y te hecho lo he muy traído. bien, has hecho muy bien. De la sobrina Peláez. Y si hubiera sabido que iba a ver a Susana, otro hijo más se hubiera se quedado habría sin quedado libro. otro sin él. Bueno, eso lo arreglamos pero rápido. Lo arreglamos Sí, rápido. Bueno, gracias a los dos y a todos ustedes. Si me lo permiten, una última recomendación, y es que sean malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse.